Capítulo 4, hermanos, capítulo 4, versos 17 al 32 de la carta a los Efesios. Abran su Biblia en esta porción, Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Esta es la sección de la carta a los Efesios que nos corresponde meditar en este día. Y hermanos, el título de la predicación, pues ahí lo pueden ver, los creyentes y su cambio de vida. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas, si no es que todas, yo creo que el 100% tal vez, ¿verdad? El 100% de las personas saben que existe un libro que se llama la Biblia y todo mundo sabe que existe la Biblia, pero la verdad es que prácticamente nadie, o muy pocos, un porcentaje muy pequeño, la ha leído. Y también estoy seguro, que la inmensa mayoría ni siquiera ha tenido una Biblia en sus manos. Eso es cierto. Y saben, cuando la gente empieza a hablar de la Biblia, porque verdad, eso sí, poquitos la han tenido, no todos tienen en sus manos, no todos la han leído, pero todo el mundo habla de la Biblia, ¿verdad? Y algunos hacen, no, pero la Biblia dice, ya se ponen a decir, ¿verdad? Y cuando usted agarra su Biblia y le dice, a ver, dime dónde, hasta se espantan porque, pues obviamente ni sabían que era una, eso es una Biblia, sí, eso es una Biblia. Bueno, y cuando las personas están así, yo no sé, yo no les he preguntado alguna vez si lo voy a poder hacer. No sé que ellos qué piensen, cómo está escrita la Biblia, o qué dice aquí la Biblia, ¿no? No sé. Y a veces pienso que ellos piensan que aquí en la Biblia van a encontrar una enorme lista de las cosas que sí se pueden hacer y de las cosas que no se pueden hacer. Y bueno, pues ellos tienen esta idea, pero, ¿saben? A veces creo que los cristianos esperarían lo mismo. Y la verdad es que a lo mejor como cristianos dijéramos, bueno, sí, ojalá que la Biblia sí estuviera así, ¿verdad? Que fuera una enorme lista por capítulos ahí de a ver qué hacer en este caso, qué hacer en este caso, y que hubiera una gran lista de las cosas que sí podemos hacer y de las que no podemos hacer. Y bueno, a lo mejor a los cristianos nos gustaría que así fuera, porque sin duda que facilitaría mucho las cosas. Pero los cristianos sabemos que la Biblia no está escrita de esa manera, ¿verdad? Sabemos que no está escrita así. Y por eso nosotros entendemos que la mayoría de las veces, pues tenemos que estudiarla muy puntualmente, diligentemente, tenemos que estudiarla para que nosotros podamos encontrar los principios que vienen de Dios, que nos dicen efectivamente cómo debemos actuar en la vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer frente a las diversas situaciones que se nos presentan cada día? Y eso sí lo encontramos, claro, en la Biblia, nada más que hay que estudiarla diligentemente, porque no viene en una serie de mandamientos. Pero saben, hermanos, qué gran bendición, y yo diría, ¡oh, bendición! Porque sí existen pasajes así. Sí existen pasajes donde encontramos una lista de cosas, pasajes que no tienen, hermanos, demasiada dificultad. Pareciera que una atenta lectura, ¿verdad?, solamente de esos pasajes nos dejarían lo suficientemente claros para saber qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. ¿Saben? El pasaje que nos toca estudiar el día de hoy es uno de esos pasajes. Y ya lo tienen ahí abierto. Efesios 4, 17 al 32. Pero saben, hermanos, además de eso, el día de hoy, y sobre todo, yo quiero, hermano, que consideres algo muy, muy importante. Este pasaje, con todo y su aparente sencillez, tiene una enorme profundidad y conlleva
una enorme exigencia. Quiero que eso lo tengas muy presente para la predicación del día de hoy. Y ten tu Biblia abierta porque vamos a ir viendo estos versículos. Y empieza ese versículo 17 diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo hace un requerimiento, Pablo está haciendo un llamado, y un llamado a la acción. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es una recomendación, no es una sugerencia, es algo que Pablo está solicitando que se haga. Pero ¿notaron? Que en esta ocasión Pablo está llamando a la autoridad del Señor Jesucristo. Bastaría, hermanos, bastaría con que Pablo mismo, en su autoridad apostólica, ordenara las cosas, sería suficiente. Pero en esta ocasión Pablo llama a la autoridad de Cristo Jesús. Y en esa autoridad es que Pablo está haciendo un requerimiento. Y el requerimiento para los efesios, gentiles étnicamente hablando, pero que como ya lo mencionamos en predicaciones anteriores de esta misma carta, aunque sí ciertamente no del pueblo judío, pero ahora ya parte de la familia de Dios y de la iglesia de Cristo, a ellos Pablo les está requiriendo que no vivan de la misma manera que viven los otros gentiles. Ese es el requerimiento. Por eso, mi hermano, yo te decía que este es un pasaje con un altísimo grado de exigencia. Los que son cristianos, escúchalo bien, los que son cristianos no pueden comportarse como los que son del mundo. Los cristianos deben evidenciar un verdadero cambio de vida. Así es que, mi hermano, debes poner mucha atención a lo que este pasaje dice, pues eso se trata de lo que Dios está exigiendo de ti, de la evidencia que tú tienes que dar, porque ahora ya eres salvo, ya eres de Cristo, ya eres de la familia de Dios. Por eso. Y vamos, como generalmente lo hacemos, a dividir la predicación en tres partes. Y la primera de ellas, la diferencia del cambio de vida. Ese es el primer punto, la diferencia del cambio de vida. Versículos 17 al 21. Y hermanos, durante toda esta sección, hasta el verso 32, que es lo que vamos a meditar, Pablo está presentando su argumentación en una clara serie de contrastes. Toda esta sección es una clara serie de contrastes. Y en esos versículos 17 al 21 encontramos el primer contraste. Ese que nos habla de la esencia, del por qué hay diferencias entre los cristianos y los inconversos. ¿Dónde está el centro, la evidencia de la diferencia del cambio de vida de los creyentes? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Los inconversos, hermanos, tienen una serie de características. Ellos se comportan, viven de una manera que aquí Pablo está describiendo. La primera cosa es que los inconversos andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad, hermanos, se refiere a algo vacío,
vacío, sin sentido. Y la palabra mente hace alusión al modo de pensar. Es decir, los inconversos viven con un modo de pensar sin sentido. Sí, ellos tienen anhelos y metas y planes y visiones de vida y quieren hacer eso y se divierten de esa manera y les encanta hacer esto, hacer aquello. Todo eso les gusta hacer a los inconversos, pero dice la Biblia, dice Pablo, que esa manera de pensar está vacía, hueca, no tiene sentido esa manera de pensar. Pero también dice que los inconversos tienen el entendimiento entenebrecido. Hermanos, la palabra entendimiento hace alusión, sí, al intelecto, pero también a las emociones. De alguna manera hace referencia también al ser entero de la persona. Hasta pudiéramos decir que pudiera ser un poco sinónimo de la palabra corazón, en el sentido que ya hemos explicado muchas veces, lo toma la palabra de Dios. Entonces, ese entendimiento es esa parte de las emociones y del intelecto de las personas. Y la palabra entenebrecido es algo oscuro, algo que no tiene luz. Es decir, lo que hay en lo más profundo de los inconversos es obscuridad. Hay carencia total de luz. Tercera cosa que señala Pablo, los inconversos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Hermanos, como en los inconversos solo hay oscuridad, y solo hay oscuridad porque no les ha resplandecido la luz de Cristo, bueno, por esa oscuridad, entonces no hay un entendimiento, no entienden claramente las cosas acerca de Dios. Sí saben que hay un Dios, inclusive todavía se atreven a decir que creen en Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que no tienen un conocimiento correcto de Dios. Están en ignorancia acerca de Dios y eso hace que tengan el corazón endurecido porque no quieren ir a lo que Dios dice, ¿verdad? Van hacia lo contrario y su corazón se endurece. Y por ese endurecimiento de corazón, dice Pablo, están alejados de Dios. Y saben, la palabra que Pablo usa aquí, alejados, es alienados. Están separados, son ajenos de Dios, por mucho que ellos digan que sí creen en Él y que esto y lo otro, porque ustedes saben lo que todos ellos dicen. Pero la verdad es que están totalmente ajenos, alejados de Dios. Y bueno, no nos da tiempo, pero si están tomando nota, apunten Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, verso 16, y ustedes pueden leer cómo ha ido este proceso de alejamiento de Dios, de endurecimiento del corazón, para que se puedan dar cuenta de todo esto. Pero una cosa más todavía dice Pablo acerca de los inconversos. Los inconversos perdieron toda sensibilidad. Hermanos, perder toda sensibilidad significa literalmente dejar de sentir dolor. Eso significa literalmente. Obviamente no está hablando en un sentido físico, ¿verdad? No vas con un inconverso, lo pellizcas y no siente nada. Claro que sí, va a brincar y mejor no lo pellizques, no vaya a ser que te regrese un golpe, ¿verdad? O sea, no es en el sentido físico. Perdieron toda sensibilidad, dejaron de sentir dolor, pero en el sentido moral y espiritual. El comportamiento de los inconversos, que es contrario a los lineamientos de Dios, ya no les produce ninguna reacción. Ellos ya no sienten ninguna pena por hacer las cosas que a Dios no les agrada. Ya perdieron toda sensibilidad. Pero una cosa más todavía. Los inconversos se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia es ausencia de freno,
es exceso, y siempre en un sentido de las cosas malas. Avidez, que es otra palabra que aparece por aquí, avidez es codicia, es querer siempre más, es desear todas estas cosas, pero también siempre en el sentido malo de aquellas cosas que solo sirven para la satisfacción personal. Y la palabra impurezas son todas aquellas sucias, son suciedades. Impurezas son suciedades en el sentido moral y espiritual. Es decir, hermanos, los inconversos viven una vida desenfrenada en toda clase de suciedades. No hay límite en la intensidad, porque las hacen con toda avidez. Les surge, quieren lo más que se pueda, lo mayor que puedan sentir. No hay límite en la intensidad. Lo hacen con toda avidez. Pero tampoco hay límite en la cantidad o en la gama de las cosas que hacen, porque se entregan a toda clase de impurezas, a toda clase de suciedades. Se entregan a eso. Hermanos, esa es la condición de los inconversos. Y voy a ponerles por lo menos un ejemplo que yo observo y que estoy seguro que ustedes también se dan cuenta. Creo que pasa todos los días ya, pero los viernes, en cuanto pasa la hora de la comida, todo mundo se empieza a ir al Oxxo y empieza a salir con su buena dotación de bebidas alcohólicas. Cervezas, brandis, no sé, bebidas alcohólicas. Pero los viernes en la tarde todo el mundo va a su dotación de bebidas alcohólicas. Y entonces salen y empiezan desde el viernes, ¿verdad? Hasta por ahí en el Facebook aparece, ¿verdad? Esa clásica, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ahí están todos, ¿no? Cristianos, acuérdense de eso que les estoy diciendo porque al ratito viene un cambio con esto, entonces, eso lo empiezan a poner. Y entonces todo el mundo empieza, ¿verdad? Yo ayer en la tarde fui a una tienda que está por aquí a la vuelta y un jovencito, no estaba jovencito como yo, pero estaba un chavo, bien chavo, también ya estaba, ¿verdad? En la tienda ahí, llevó hasta su mochila. Pidió de esas bebiditas que traen, ¿cómo se llama? Refresco con alcohol, no sé cómo se llaman, unas azulitas, pero ¿cómo se llaman estas? Ah, no cayeron en la trampa, muy bien, los aplaudo, muy bien, no cayeron en la trampa. Perfectamente bien por ustedes, hermanos. Yo creo que ya me brinco a ese punto, ¿verdad? Ya estamos solucionados también. Pero bueno, ustedes saben, ¿no? Llevaba su mochila, el muchacho, ya no sé, yo cuando llegué ahí, ya llevaba unas adentro y todavía estaba metiendo otras, ¿no? Salió parte ahí, creo que de lado. Y bueno, todo el mundo va y bueno, empiezan desde el viernes, ¿verdad? Y se avientan el viernes y el sábado y se empiezan a organizar para sus borracheras, lo cual los lleva a unas verdaderas orgías, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Y bueno, y llegan el lunes a la escuela o al trabajo, ¿verdad? Todos, ay, qué mal me siento. Y llegan a presumir lo que hicieron el fin de semana. ¿No es cierto, hermanos? Que a sus trabajos o muchachos de las escuelas llegan los muchachos a presumir. No, hombre, el viernes, no, hombre, no, mira cómo me puse. Y ahí lo presumen, la borrachera que se pusieron, todas las relaciones sexuales ilícitas que tuvieron, y lo llegan a presumir como sin nada. Hermanos, han perdido toda sensibilidad. Actúan ya sin sentir nada, ni pena les da, y lo presumen. Toda esa clase de suciedades en medio de la que viven. Y bueno, antes, hermanos, cuando yo era joven, que ya siempre que los digo, ya hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo era joven, eso nada más se lo escuchaba a los varones adultos, nada más. Pero hoy
Hoy las mujeres también lo presumen, lo hacen y lo presumen. Y no solamente adultos y adultas, también los jóvenes. Y jovencitos, secundaria, bachillerato, hombres y mujeres, todo mundo ya anda presumiendo esta manera de ser. Y claro, todo mundo, entre más jovencito, sabe que todo mundo lo hace y entonces ellos pues también lo quieren hacer. Los inconversos, hermanos, esto es un solo ejemplo del comportamiento de ellos. Y saben, eso les agrada. Les agrada. Porque alguna ocasión por ahí, platicando con alguien, algún adulto, hablándole obviamente de la palabra, de la diferencia de ser cristiano y todas estas cosas, él entendía un poco, sí, en su intelecto podía comprender la diferencia de ser cristiano, no ser cristiano. Y no solamente en estas cosas, sino en las bondades de la vida espiritual que trae el ser cristiano. Y esa persona lo entendía y me decía, pero sabes, yo no quiero ser cristiano, porque ¿sabes qué? A mí sí me gusta echarme mis copitas y yo sé que si me vuelvo pues voy a tener que dejar de hacerlo. ¿Y sabes qué? No, a mí sí me gusta aquello. A la gente le gusta. E inclusive pudiera entender las bondades de ser cristiano, pero le agrada tanto lo otro que prefiere no hacerlo. Porque ellos saben que el ser cristiano implica un cambio de vida. Y bueno, para los inconversos, hermanos, cambiar esas cosas, pues les causa un gran pesar, esa es la verdad. Y lo sienten como una gran obligación. Pero yo espero que para ustedes no lo sea. Porque para los cristianos no debe serlo. Sí hay que abstenerse de eso, claro que sí. Pero no debe ser una carga, ni debe ser por obligación. Y Pablo trata entonces este contraste. Ha dicho cómo son los inconversos, cómo se comportan los inconversos, y ahora entra en ese primer contraste del que les hablaba al principio. Ese contraste y marca ahora la conducta de los cristianos. Dice, los cristianos no han aprendido así a Cristo. Miren el texto griego, invierte un poquito las palabras. Dice, mas vosotros no así han aprendido a Cristo. No así como, pues con eso que acabamos de decir, ¿verdad? Con esa forma de ser de los inconversos. Y esa forma de ser de los inconversos es debida a su naturaleza caída, a la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. Pero dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Y de esa palabra aprender implica, hermanos, la idea de conocer la doctrina o la enseñanza de Cristo, conocer la ética de la vida del seguimiento de Cristo, pero aún más, implica, hermanos, el conocimiento de Cristo mismo. Y ustedes ya saben que cuando hablamos de conocer a Cristo, no solamente estamos hablando de la cuestión intelectual, sino estamos hablando de una relación verdadera, real y personal con Cristo. Ustedes no aprendieron así a Cristo, lo han aprendido de manera diferente, lo han conocido, conocen sus enseñanzas, conocen su ética de comportamiento y lo conocen a Él y tienen una relación estrecha con Él. Esto, hermanos, quiere decir que así como los inconversos viven de manera natural una vida totalmente desenfrenada, licenciosa, separada de Dios, los creyentes, por la presencia de Cristo en sus vidas, viven de manera natural la norma de conducta establecida por Cristo. Y hermanos, esta forma de conducta del creyente no es el seguimiento de una serie de reglas morales enseñadas por Cristo y que los cristianos están obligados a cumplir porque eso piensan ellos.
Ay, los cristianos no esto, no lo otro, no para acá, no para allá, no para... Y entonces creen que en eso se centra la vida cristiana. Pero hermanos, la vivencia de esas son los que son reales, sí. Aquellos no quieren ser cristianos porque los cristianos no se pueden emborrachar. Y es cierto, los cristianos no se pueden emborrachar. Pues hay una prohibición. Pues sí, está prohibido. Oye, pero entonces lo tienes que cumplir obligadamente y con mucho pesar. No, lo tienes que vivir porque Cristo vive en tu vida. Y de manera natural, el cristiano vive esas normas porque tiene a Cristo. Y lo vive de manera natural y lo vive de manera gustosa. Así es de que cristianos, si aquellos presumen que se pusieron una borrachera el fin de semana o 3 días de borrachera, tú presúmeles que no probaste ni una gota de alcohol. Presúmelo. Los cristianos han oído a Cristo, dice ahí Pablo también. Los cristianos han oído a Cristo. De manera natural, los inconversos se entregan a una vida desenfrenada. Porque aunque se les hable de Cristo y se les hable de Dios, ellos no han escuchado a Cristo ni a Dios. No le han oído en realidad. Pero los cristianos sí. Los cristianos sí lo han hecho. Le han prestado atención. Han escuchado el llamado de Dios al arrepentimiento. Y han aceptado ese llamamiento. Y aquí, hermanos, dice la cláusula que dice Pablo, si en verdad habéis oído a Cristo. Y saben, todos los expertos en griego comentan que esto si en verdad, que a nosotros nos suena como un, pues, si acaso sí, o si tal vez sí, pero nos enseñan que no es una cláusula condicional, sino más bien es una afirmación. De tal manera que deberíamos leer, no, si es que habéis oído. Sería mejor leerlo como, ya que han oído a Cristo. Es una aseveración de realmente haber escuchado el mensaje de Cristo. Y le han hecho caso y han aceptado ese mensaje de Cristo. Y la tercera parte de este contraste es que los cristianos han sido enseñados por Cristo, dice Pablo. Pero hermanos, había una realidad. Ni los efesios en aquel tiempo, a quien Pablo les está escribiendo originalmente, y muchos menos nosotros conocimos en persona al Señor Jesucristo, ni escuchamos directamente de Él sus enseñanzas. Pero el Señor Jesucristo sí enseñó, y le mandó a sus apóstoles que hicieran discípulos, que los bautizaran y que les enseñaran todas las cosas que Él había mandado. Y los apóstoles cumplieron fielmente y transmitieron esa enseñanza, y después de los apóstoles quedaron hombres idóneos que siguieron ese camino, y gracias a Dios por la enseñanza de todos esos cristianos fieles a lo largo de la historia, nosotros hoy día hemos recibido la enseñanza de Cristo, hemos sido por Cristo enseñados. Y esa enseñanza, dice allí, es una verdad. Es una verdad. Verso 21. Habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No hay otra verdad más que Jesús. Y esa es una verdad absoluta. En estos tiempos de total relativismo, donde todos aseguran, o muchos, la mayoría, asegura que no hay una verdad absoluta, nosotros, la Biblia dice que sí la hay. Y esa única verdad absoluta es Cristo. Y nosotros la escuchamos. Y nosotros hemos sido enseñados en esa verdad. Ahora, mi hermano, después de que has escuchado este contraste de comportamiento, cómo viven los inconversos, cómo piensan los inconversos, y cómo deben pensar y vivir los inconversos, los cristianos, los creyentes, yo te preguntaría, hermano, ¿tú de qué cosas te agradas?
El viernes dices, el viernes, y el cuerpo lo sabe, ya estás ahí. Y vives de esa manera. ¿Y eso te agrada? ¿Cuáles son las cosas que tú deseas? ¿Esas que desea el mundo? ¿O las que desea el Señor Jesucristo? Hermano, ¿existe de verdad un contraste en tu vida? Entre tus compañeros de trabajo, entre tus vecinos, entre tus compañeros de la escuela, lo que ellos hacen y lo que tú haces. ¿Sí de verdad hay un contraste en tu vida? Tómalo en cuenta, hermano, porque debe haber evidencia de un cambio de vida. Pero vamos al segundo punto, versos 22 al 24. La manera, ¿de qué manera vamos a hacer ese cambio? ¿De qué manera se va a producir ese cambio? Versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí viene el segundo contraste, este que nos dice cómo hacer ese cambio de vida. Se trata de quitar algo. Y ahora, en contraste, hay que poner algo. Y ese proceso, como lo vimos en estos versículos, tiene 3 partes. La primera acción es despojarse del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado de deseos engañosos. Ya hablamos, hermanos, acerca del estatus de los inconversos, de su manera de pensar y su manera de actuar. Y sabes, ellos creen que están bien. Ellos piensan que están en lo correcto, que lo que hacen no tiene nada de malo. Pero esos pensamientos son engañosos. Por eso, hermanos, para el cambio de vida que se debe operar en el creyente, es necesario que el creyente se despoje, se desvista de ese viejo hombre. El hombre natural, el inconverso en su condición, no puede percibir su desgracia, cree que está bien, y hasta lo presume, y entre más lo hace, se siente mejor que los demás. No puede percibir su desgracia, y entonces mucho menos puede despojarse de esas cosas. Pero los que están en Cristo han sido dotados por el Espíritu Santo. Y por eso los creyentes tienen la capacidad de percibir lo que es incorrecto. Y ellos tienen la capacidad ahora de percibir las cosas correctas, las cosas celestiales. Pueden verse a sí mismos, pueden ver su condición y decir, me despojo de esto. Porque ellos ya tienen una percepción diferente. Pueden desvestirse de ese viejo hombre. Segunda acción, renovar el espíritu de la mente. Ya dijo Pablo, los inconversos en su mente solamente tienen cosas vanas, vacías, sin sentido, y tienen esa mente totalmente obscurecida, sin luz. Pero cuando el Señor entra en escena y cuando el Señor cambia a las personas y los hace parte de su cuerpo, de su familia, de su iglesia, y cuando ellos les enseña, entonces la luz llega a sus vidas. La luz de Cristo resplandece en sus vidas, en sus mentes, y en esta condición ahora el creyente puede renovar la mente. Ya no estar pensando en cosas vacías y sin sentido. Esto, hermanos, implica ciertamente un cambio en la manera de pensar. Pero también implica, hermanos, el cambiar el contenido del pensamiento. Y si tú quieres renovar tu mente, tienes que cuidar de qué cosas le estás metiendo a tu mente.
¿Qué ves en el internet? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué cosas lees? Eso lo tienes que cambiar. Y créeme, los cristianos siguen metiéndose un montón de cosas que aquí la Biblia le llama impurezas, suciedades. Por eso tienes que renovar tu mente y analizar, porque tienes que cambiar lo que le metes, el contenido de tu pensamiento. De eso se trata el asunto. Pero la tercera acción, hermanos, es vestirse del nuevo hombre. Y hermanos, la vestimenta ya está allí, ya está, porque el Señor ya la hizo. Está nuevecita, está limpia, está sin mancha, porque el hombre ha sido regenerado, ha sido creado otra vez por Dios a través del Espíritu Santo, creado de nuevo, y dice ahí de acuerdo al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es en justicia y santidad. Justicia y santidad. Nada que ver con el viejo hombre. Hermano, hay que tomar esa nueva naturaleza y hay que ponérsela. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es evidencia de ponerse el nuevo vestido. No sé, hermano, si tú has visto esos videos que suben por ahí a la red. Digo, he visto algunos por ahí, algunos videos, ya no lo hago porque digo, bueno, se hacen eso, ¿para qué lo andan presumiendo, verdad? Ya creo que la intención no es muy correcta, pero bueno, por ahí alguna vez vi esos videos, ¿verdad? Llega un grupo de personas, algunos pues se identifican inclusive como cristianos, y ahí van, ¿verdad?, en su coche y de repente ven a una persona indigente y se paran. ¿No han visto esos videos? Y se paran y ven con la persona indigente que está pues ahí acostada en el piso, obviamente está totalmente sucia y su vestimenta está sucia y hasta desgarrada, y entonces se bajan las personas y van y lo traen y lo invitan y lo suben. Aquellos pues a veces se niegan al principio, pero después aceptan y se los llevan, ¿verdad? Y los llevan y los bañan, bueno, no los bañan, los meten a que se bañen, ¿verdad? Los meten a que se bañen y los llevan a la peluquería y les quitan la barba y les hacen un corte de pelo y después llevan y les compran ropa limpia y nueva y después se los llevan a comer. Y bueno, después van y los dejan en el mismo lugar, ¿verdad? O sea que la siguiente semana van a estar igual, pero bueno, yo lo que quiero llamar tu atención es que imagínate que aquella persona indigente que está por ahí, que sabe su desgracia, que no puede hacer nada porque no tiene dinero, alguien llega y se lo lleva y lo baña y lo limpia y le compra ropa nueva, que él dijera, no, ¿sabes qué? Yo me vuelvo a poner mi misma ropa que tenía antes. ¿Ustedes creen que va a hacer eso? No, ¿verdad? Él va a querer ponerse la ropa nueva, la limpia, la que está allí lista. Hermano, eso es lo que tú tienes que hacer como cristiano. Tenías la ropa vieja, estabas vestido del viejo hombre. Cristo vino, te limpió, te lavó y te da una nueva vestimenta. No quieras ponerte todavía la vieja vestimenta. Toma la nueva y póntela. Eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Pero vamos al tercer punto. Las acciones. Vamos a las acciones. Las acciones del cambio de vida. Las acciones del cambio de vida. ¿Qué son esas cosas que hay que desechar y cuáles las cosas que hay que ponerse? Bueno, otra vez Pablo, como ya les dije, nos presenta las cosas a base de contrastes, acciones muy concretas que deben dar evidencia del cambio de vida en los creyentes. Se trata otra vez, deja algo, pero toma otra cosa. Hay un contraste, dejas esto y haces esto. Versículos 25 al 32, y vamos poco a poco. Hermano,
para evidenciar tu cambio de vida como cristiano, con base en este pasaje, lo primero es, deja de mentir y habla siempre con la verdad. Deja de mentir y habla siempre con la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira ha existido siempre. Es tan natural que en la mente de las personas parece que no es tan mala. Bueno, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Pero en términos generales, pues la mentira pues no es tan mala, todo mundo lo hace. Y sabes, el ser humano se ha inventado clasificaciones de mentiras. Ya han dicho, estas mentiras son blancas, y estas son mentirijillas, y estas son mentiras pero no afectan a nadie, y estas... Ya hay una serie de clasificación de mentiras. De tal manera que esas clasificaciones terminan minimizando algunas o muchas, e inclusive terminan desestimando totalmente algunos tipos de mentiras. Pero hermanos, la mentira es pecado, cualquiera que ésta sea, cualquier mentira es pecado. Y la mentira es mala, porque procede del diablo. El Señor Jesucristo dijo, Juan 8:44, que el diablo es el padre de la mentira. Así es de que cuando la persona miente, a quien está siguiendo es al diablo. Y por eso, hermanos, el creyente debe dejar de mentir. Cualquier mentira, cualquiera. Y debe sustituir la mentira por la verdad. El creyente debe hablar siempre con la verdad, con todos, dice ahí con sus prójimos. Pero sabes, de una manera especial, Pablo también está pensando en la congregación con los hermanos, porque dice ahí, porque somos miembros los unos de los otros. Y esa expresión no hace relación más que a nosotros como iglesia, porque de los de afuera no somos miembros, ni ellos de nosotros, solamente dentro del seno de la iglesia. Pero el creyente no debe mentir ni afuera con cualquier prójimo, ni adentro con los miembros de su familia, con sus hermanos en la fe. El creyente, hermano, debe ser distinguido por ser veraz en todo momento. Y hermano, tienes que decir la verdad siempre, no importan las consecuencias, porque esas son las que dan miedo. Porque a veces decir la verdad va a traer consecuencias para ti o para alguien más. Pero el cristiano debe de quitar la mentira y hablar siempre con la verdad. La siguiente cosa, hermano, que debe evidenciar tu cambio de vida. Puedes enojarte, pero no peques. Puedes enojarte, pero no peques. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, el sentido de la escritura de Pablo en estas palabras, el sentido de ese enojo, escúchalo bien, es permisivo, no autoritativo, Es decir, Pablo manda que me enoje. No. Pablo permite que te enojes. El creyente se puede enojar. Porque, ¿sabes? El enojo, si es cierto, es una reacción a ciertas cosas. Es algo que a veces sí no podemos controlar, está afuera, son emociones. De repente pasa algo y de repente te enojas, ¿no? Y bueno, es una reacción a cierta acción. Y lo que se permite es que esa acción sea algo que sí se presente, pero
que no atente contra lo establecido por Dios. ¿El Señor Jesucristo se enojó? Sí se enojó. No agarró ahí un látigo y empezó a sacar ahí a los cambistas y a voltearles las mesas y todo. ¿Se enojó por algo incorrecto? No. Había un propósito correcto, había una cosa buena. Pero ese enojo no lo dominó. Y ese enojo no causó ningún pecado. Entonces, mi hermano, ese es el sentido. Se trata de que el enojo no lleve al pecado, que no se salga de control y mucho menos que se genere por situaciones incorrectas, ¿sí? Por situaciones incorrectas. Si hay enojo en el cristiano debe ser por cuestiones correctas. Cuando el enojo permanece, cuando se sale de control y trata de buscar, por ejemplo, la venganza o el desquite con los demás, entonces ya se está cayendo en pecado. Ya se le está dando lugar al diablo. Y eso no hay que permitirlo. Sí, el creyente puede enojarse, pero debe mantener la cordura para que ese enojo no lo lleve al pecado. Otra cosa más que encontramos ahí de lo que debe evidenciar tu cambio de vida. No robes, mejor trabaja. No robes, mejor trabaja. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, creo que eso es decir, bueno, pues yo no robo, ¿verdad? Y todos diremos que no robamos, y pues tendremos razón. Nadie negará que el robo es malo, que el robo es pecado, y nadie negará que el robo debe ser castigado. ¿Se acuerdan hace unas semanas cuando el señor el Bronco, que estaba ahí para la presidencia, ¿verdad? A todo el mundo se espantó, ¿verdad? Todo el mundo pegó en el grito en el cielo cuando digo, pues a los que roban hay que ¿qué? Que mocharles la mano, ¿verdad? Y todo el mundo... Pero saben ustedes, ¿verdad? Si lo saben, que en otras partes del mundo, en otras culturas de este mundo, eso sí pasa. Y a quien se agarra robando, efectivamente, le mochan la mano, ¿no? Todo el mundo entiende que robar es algo malo y que necesita ser castigado. Pero mi hermano, más allá del castigo, del temor al castigo, el creyente no debe robar. Hermano, y no se trata solamente de tomar aquello que no te pertenece. Que tomes dinero, que tomes alguna cosa. Se trata también de que no te robes el tiempo de tu patrón. ¿A qué hora es tu hora de entrada? A las 9. Pero tengo tolerancia de 15 minutos. Pues ya te estás robando 15 minutos del tiempo de tu patrón, ¿eh? Pero luego llego más tarde y no me dice nada. Bueno, el cristiano no debe robar. Y cuando llegas tarde a tu trabajo, o cuando estás en tu trabajo haciendo lo que no debes hacer, le estás robando el tiempo a tu patrón. Porque tú te alquilaste con él por un sueldo para hacer ciertos trabajos, y tú haces otras cosas, y estás robando. Los que se dedican a comerciar, y su balanza está totalmente desalineada, ¿verdad? Y los kilos son de 900 gramos y los litros son de 900 mililitros, pero pues todos lo hacen así, ¿no? Bueno, cristiano, tú no lo puedes hacer porque eso es robar. Eso es robar. Están muy de moda unas almohadas famosas, ¿no? Que te acuestas y que las fibras y no sé qué tantas cosas, ¿no? Muy famosas las fibras, ¿no? Y entonces vas al tianguis y las ves ahí.
Oye, ¿cómo son? Pues llévate 2 por 250 pesos. Oye, qué bueno, pues yo las vi allá y 600 pesos cada una o más, no sé, ¿no? 250. Oye, ¿pero son de las originales? Sí. Ah, pues órale, ¿no? Bueno, la gente lo hace, ¿no? Pero si tú, cristiano, estás vendiendo cosas que no son originales, no le estés robando a la gente. Y si te preguntan que si son originales, diles, pues no son. Porque si tú se las vendes como originales, les estás robando. El cristiano no debe robar. Por eso, para satisfacer sus necesidades, el cristiano debe trabajar honestamente. Y escúchalo bien, ya lo leímos. El producto de tu trabajo cristiano sí debe ser para tus necesidades propias, pero también para, ¿qué dice? Compartir con el que padece necesidades. Algunos hermanos lo han hecho y me da mucho gusto por ellos. Pero yo quisiera que muchos vinieran, hermano, yo aquí tengo un dinerito, ¿a quién se lo puedo dar de los hermanos que tengan más necesidad? Ve y dáselo al hermano fulano o a la hermana fulana. Tu trabajo es para satisfacer tus necesidades, pero también para ayudar a los que tienen necesidad. Primeramente, los de la familia de Dios. Pero si conoces a tu vecino, tu vecina, que también tiene mucha necesidad, pues llévale, ¿no? Algo. Que trabaja, bueno, trabaja tú. Trabaja. Entonces, que dicen, bueno, paréntesis. Hermanos y hermanas, si algún día viene un hermano y te dice, hermano, aquí está esto, acéptenselo. De verdad, no se vayan a notar. Si van es porque hay necesidad. No, hermano, ¿cómo crees? O sea, no se ofendan, no se enojen, denle gracias a Dios, ¿sí? Y denle gracias a Dios porque está supliendo una necesidad, aunque sea en lo pequeñito, a través de otros hermanos. Paréntesis, nada más. Porque algún día, si los hermanos dicen, bueno, voy a hacer eso, y vienen y nos preguntan a quién, y van y alguien un día les dice, hermano, pues ten para que te ayudes un poquito, no se lo rechacen. Por favor, ¿vale? Bueno, pero estamos hablando del otro aspecto, ¿verdad? Trabaja, no robes y ayuda a los que tienen necesidad. Siguiente cosa, y pon mucha atención en esto. Tu lenguaje no debe ser obsceno. Si abres la boca, que sea para que tus palabras edifiquen. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida es una palabra podrida, putrefacta. Es un lenguaje obsceno. El cristiano no debe hablar con groserías, ni usar lenguaje en doble sentido. Y he escuchado a hermanos de esta congregación y lo han hecho delante de mí. Y no es porque yo sea importante, no, olvídense de eso. Lo que doy testimonio es que yo los he escuchado. Y dicen todavía, bueno, con perdón de la palabra, quizás sueltan una grosería. Como si nada. Oye, mi hermano, eso no puede ser. El cristiano no debe tener lenguaje obsceno, ni lenguaje en doble sentido. Esos chistecitos que de repente por ahí y le metes el doble sentido, por favor, no, No debe ser. Porque decía hace ratito, acuérdate de lo que te estoy diciendo, porque no solamente, hermano, es lo que tú digas, sino también que lo compartes, Por ahí, mira lo que me mandaron. ¿Sabes qué? Mejor ni me lo enseñes, ¿no? Es un chistecillo ahí. Sí, pero un chistecillo en doble sentido. Ni lo que hablas, ni lo que compartes. Ni te metas a ver. Ni te metas a ver esos chistes de esos comediantes que tú ya sabes, que todo lo hablan en doble sentido.
Y ahí estás, ¿verdad? Metido viendo esas cosas. Ese no es un comportamiento cristiano. En lugar de eso, hermano, debes hablar palabras que edifiquen. Y esto, dice ahí, es para dar ayuda cuando hay necesidad. Y evidentemente esas palabras que edifiquen tienen que tener el lenguaje de la Biblia. Pero como no leemos la Biblia, como no sabemos el contenido de la Biblia, pues no podemos hablar las palabras de la Biblia. Así es de que en vez de estar llenando tu mente con telenovelas no sé cuántas horas a la semana, o lo que tú quieras, ¿verdad?, que no debes, mejor ponte a leer la Biblia, para que cuando tú hables, lo que salga de tu boca no sean palabras obscenas ni cosas incorrectas, sino sean palabras que edifiquen, que estén basadas en la palabra de Dios y que ayuden cuando haya necesidad. Es decir, si no tienes nada que decir, mejor no digas. Última cosa, porque se nos va el tiempo. Quita todo aquello que genere dentro de ti sentimientos malos que lleven a acciones malas, destructivas y agresivas. Verso 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, contraste, quiten esto, pongan esto. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, en este momento, por cuestión de tiempo, no voy a abundar todo lo que yo quisiera. Es más, en el mes de septiembre o de octubre voy a programar una predicación con estos dos versículos. Toda una predicación, ya sabes, 50 minutos hablando de esto. Por lo pronto, solamente te los voy a mencionar rapidito. Solo consideremos que el creyente no puede estar permitiendo que dentro de él se generen esos sentimientos que llegan a pensamientos y luego a acciones que agreden a los demás. El creyente debe quitar toda amargura. ¿Qué es la amargura? Sentido de resentimiento que recuerda permanentemente una ofensa y que niega el perdón. Debe quitar el enojo. El enojo es la rabia o el furor que estalla violentamente, aunque todavía está dentro de uno mismo. De alguna manera es una reacción natural e instantánea, pero todavía está ahí. El cristiano debe quitar la ira. ¿Qué es la ira? Cuando el enojo permanece, y permanece por largo tiempo, se genera un sentimiento de hostilidad rencorosa. Ya no es natural porque no es una reacción inmediata, y es algo que se está generando allí dentro de uno mismo. Esto conduce a la gritería, es decir, aquello que estaba dentro, aquello que está creciendo ahora, sale. Y son voces ya en contra de otro, generadas por el resentimiento que hay dentro de uno mismo. Y luego sigue la maledicencia, literalmente es blasfemia. Cuando oímos blasfemia pensamos en hablar mal de Dios, pero la blasfemia en términos generales es hablar mal de alguien. Y bueno, la blasfemia es hablar de otra persona, y normalmente se habla mal de la otra persona cuando esa persona no está presente. ¿Te suena familiar eso? Y estás hablando mal de la otra persona. Eso es maledicencia. Y toda malicia. ¿Qué es la malicia? La inclinación perversa que procura el daño del otro. No solo se le grita, no solamente se habla mal de él a sus espaldas, sino se procura su daño, o que le vaya mal por lo menos. Hermanos, como podemos notar, todo esto viene en una secuencia, uno tras de otra. Ay, pero me la hizo y aquí estoy, ¿verdad? Y eso en vez de que, pero ¿cómo me enoja? Y en vez de que el enojo algo se va acumulando, acumulando. Y después, en la primera ocasión, ¡pam!, vas y se lo dices.
Y no te conformas con decírselo, ya ves cómo es, y ahí vas hablando con los demás de esa persona. Y ojalá y le vaya mal, y ojalá.